Damos gloria a Dios que puedas acompañarnos en este servicio, y yo creo que vas a recibir hoy una palabra de Dios y vas a estar consciente de la morada de Dios dentro de tu vida. Así que quédate durante toda esta transmisión, comparte con un amigo, haz un grupo en Facebook, compártelo a quien tú quieras y prepárate para lo que Dios tiene para tu vida, para exaltar su nombre y para aprender más de lo que Él tiene para nosotros durante este día. En el nombre de Jesús, espera lo inesperado. Tan fuerte que no hay duda en mí.
gracias, Señor. Aleluya a tu nombre, Señor. Aleluya en la tempestad. Oh, Señor, en ti encontramos esa libertad. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Levanta tus manos. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos
Santo Espíritu. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Padre, te damos gracias este día por tu bondad, te damos gracias por todo lo que tú estás hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Y hoy, Espíritu Santo, te pedimos que tú sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que nos sigas dando sabiduría, revelación en todo lo que Cristo compró para nosotros y que podamos conocer nuestra herencia, nuestro llamado y el supereminente grandeza del poder de Dios que ya está en nosotros y que ya mora en nosotros, Jesús. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que tú compraste para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos envuelves cada día con tu amor y sabemos que hoy, Dios, tú tienes una palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición es poder saber que Dios está con nosotros, de que nuestro Padre Celestial está con nosotros y que Jesús compró nuestra redención a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de la resurrección, y de que ahora está sentado a la diestra del Padre. Así que hoy vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra, y hoy vamos a continuar con lo que empezamos a hablar hace 8 días acerca de la fe. Y hoy queremos comenzar diciendo que tú no tienes un problema de fe, tú tienes un problema de conocimiento. Y yo creo que esto lo podemos encontrar, y quiero que me acompañes al libro de Filemón, capítulo 1. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Filemón 1:6 dice lo siguiente: para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra fe es eficaz? Pero para que nuestra fe sea eficaz, dice la Escritura, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Si nosotros vamos a tener una fe eficaz, necesitamos conocer todo el bien que ya está en nosotros. Es por eso que comenzamos diciendo: tú no tienes un problema de fe, tú tienes un problema de conocimiento. ¿Y por qué nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de fe? Nuestro Dios es un Dios de fe, y podemos ver eso en la Escritura, en el libro de Hebreos. Si quieres, por favor, ir conmigo a Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos a un Dios de fe, Él opera por fe, y si nosotros como hijos de Dios fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso significa que tú eres un hombre o una mujer de fe. Todo ser humano, toda criatura en esta tierra tiene en su ser la fe, porque fuimos diseñados y fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, creyente o no creyente, tú eres un hombre que tiene fe. Pero hay una diferencia entre la fe humana y la fe sobrenatural de Dios.
Hemos dicho que Dios es un Dios de fe, que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esto hace que el hombre y la mujer tengan fe, pero no significa que tengan fe sobrenatural de Dios, porque tienen fe humana. ¿Qué es la fe humana? La fe humana es como cuando tú te sientas en una silla y dicen, tú necesitas fe para sentarte en una silla. Pero ¿qué pasaría si esa silla no tuviera una pata? Tú ya no te sentarías en esa silla. ¿Por qué? Porque la fe humana es afectada por los 5 sentidos. Y lo mismo sucede cuando estamos conduciendo y nos encontramos en un semáforo que está en alto y tú cambia a verde, pero si ves que viene un carro a alta velocidad y que se cruza la luz roja, tú no te vas a cruzar. ¿Por qué? Porque estás viendo que un carro está cruzando. Lo mismo sucede con un avión. Cuando tú y yo nos subimos a un avión, dicen algunos, tienes que tener fe para subirte a ese avión porque no sabes quién lo está conduciendo, pero tú sabes que hay alguien conduciendo. Pero ¿qué pasaría si tú vieras que le sale humo de las alas del avión o que en el interior del avión está saliendo humo? Tú te bajarías inmediatamente de ese avión. ¿Por qué? Porque la fe humana tiene que ver con los 5 sentidos. La fe humana tiene que ver con lo natural, pero hay una fe que es diferente y que es mayor, que es la fe sobrenatural de Dios. Y esa fe sobrenatural de Dios no tiene nada que ver con nuestros 5 sentidos. No tiene nada que ver si lo puedo ver o lo puedo sentir. Y esta fe sobrenatural de Dios es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Tú y yo nunca hemos visto el cielo, o al menos la mayoría de hijos de Dios no hemos visto el cielo o el infierno, ni hemos visto el pecado. Vemos el producto del pecado, pero no hemos visto en sí cómo es el pecado. Pero a pesar de que no hemos visto el cielo, a pesar de que no hemos visto el infierno, nosotros creímos la palabra de Dios que dice que la salvación viene de Dios. Y quiero que tú y yo podamos ver que la fe sobrenatural de Dios, Dios nos está diciendo en Romanos. Si quieres ir conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 4 y en el versículo 17, es así como funciona esta fe sobrenatural de Dios. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esta fe sobrenatural de Dios no está limitada por las condiciones físicas, no está limitada por lo que tú y yo vemos. Esta fe sobrenatural de Dios declara y conoce y habla las cosas, aunque en la manifestación física aún no haya una evidencia. Y podemos verlo en la vida de Abraham, que unos versículos anteriores aquí más adelante, fíjate en el versículo 19 de Romanos 4:19, fíjate cómo aquí no hay una evidencia física de la promesa o de la palabra que Dios le está dando a Abraham. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate cómo aquí estamos viendo cómo opera la fe de Dios. Y lo vemos en la vida de Abraham, que Dios le da una promesa que le dice, hasta le cambia el nombre. Dice, ya no serás Abraham, sino Abraham, con H, y de ser un príncipe de Dios, ahora le dice, serás padre de multitudes. Ni siquiera tiene un hijo como evidencia de que es padre, pero fíjate cómo la fe sobrenatural de Dios no tiene nada que ver con la evidencia física, tiene que ver con lo sobrenatural que Dios suelta a través de su palabra. Esto puede llevarnos al punto que la fe de Dios no se limita como la fe humana se limita. Es por eso que tú y yo podemos ver cómo es que la salvación viene a nuestra vida. La salvación viene por medio de la fe sobrenatural de Dios.
Y esta fe sobrenatural de Dios, ¿dónde está contenida? Está contenida en su palabra, está contenida en las escrituras que Dios nos ha dejado. Es por eso que tú y yo tenemos que oír la palabra de Dios para poder obtener la fe de Dios sobrenatural y entonces poder responder a esa fe, poder responder a las promesas y poder responder a la palabra que Dios nos da. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra y esa palabra, esta Biblia, estas escrituras crean en nuestro espíritu una fe sobrenatural. Y por eso es que nosotros podemos leer en Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Por qué podemos ser salvos? Por medio de la gracia. Y dice aquí, por medio de la fe. Pero no es la fe humana, porque en la salvación no estamos viendo el cielo, no estamos viendo el infierno, sino que en la salvación simplemente estamos escuchando que Jesús llevó nuestros pecados, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, y al escuchar esas buenas noticias, lo que produce en nuestro corazón es fe. Por eso dice esta escritura que por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, o sea, no es con tu fe humana. Porque muchas veces cuando tú y yo escuchamos este mensaje de Dios, no hay una evidencia física, no hay a veces chinitos en la piel, no hay a veces alguna sensación que tú puedas percibir en tu cuerpo. Por eso dice, esto no es de ti, sino es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es que es tan importante que tú y yo, si vamos a caminar en esta fe sobrenatural de Dios, necesitamos oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contiene la fe de Dios. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí nos muestra la palabra de Dios que la palabra, las escrituras, la Biblia contiene la fe de Dios. Por eso tú y yo no podemos ser salvos si no escuchamos el mensaje. La gente que está a nuestro alrededor no puede ser salva si no está escuchando el mensaje, si no está escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contiene la fe de Dios. Y esta fe, aleluya, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de la vida de Jesús, pero necesitamos oír la palabra para que la fe sobrenatural surja de nosotros, y entonces por nosotros podemos escuchar que Jesús tomó nuestro lugar, que Jesús fue a la cruz, que Él fue al infierno, que Jesús resucitó de entre los muertos y que ahora nuestros pecados han sido perdonados. Y en ese momento, cuando tú oyes esta palabra, entonces fe emana de tu corazón, pero es la fe sobrenatural de Dios, porque no tiene nada que ver con la fe humana. Esta palabra, cuando la escuchamos, trae a tu corazón la fe sobrenatural de Dios. Y cuando tú oyes este mensaje de salvación, esta fe sobrenatural sale de ti y tú recibes salvación. Y este don vino cuando tú recibiste la palabra de Dios.
Este regalo vino cuando tú escuchaste la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante saber que nuestra vida y nuestra fe sobrenatural surge y emana y fluye de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que tú y yo estemos escuchando la palabra de Dios, porque de esta palabra de Dios emana nuestra fe. Nosotros nacimos de nuevo por la fe de Dios. Fíjate bien lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que nosotros nacemos de nuevo. Dice, salvación viene por medio de la fe. No es tu fe humana, no es tu fe propia, es la fe de Dios. Aleluya. Y es ahí donde nosotros necesitamos saber esto, porque necesitamos hablar estas palabras y necesitamos hablar estas escrituras a las personas que nos rodean, porque ellos no pueden tener fe en Dios si no oyen la palabra de salvación, si no oyen que Jesús ya pagó por sus pecados y que Jesús los ha hecho libres. Por eso es que nosotros necesitamos compartir esta palabra con la gente que está a nuestro alrededor, porque si no compartimos esta palabra, ellos no podrán tener esta fe sobrenatural de Dios y ser salvos. Esto nos lleva al siguiente punto en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Por favor, si quieres ir conmigo al libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos del 16. Gálatas, capítulo 2, versículos del 16 al 20. Dice lo siguiente: y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, quiere decir que tú no eres salvo por tus propias obras, tú no eres salvo porque te portas bien, o tú no eres salvo porque vas a la iglesia, tú no eres salvo porque haces obras de caridad, porque esas son obras humanas. Por eso dice aquí que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos salva? No solo que nosotros confiamos en Dios o tenemos fe en Dios, pero somos salvos por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo nos hizo salvos. Quiere decir que cuando nosotros oímos la palabra de salvación, viene la fe de Jesús a través de esa palabra, y a través de la fe de Jesucristo somos salvos. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Otra vez vuelve a decir, por la fe de Cristo. Fíjate cuál es la fe sobrenatural de Dios, la fe que emana de las Escrituras. Y la fe que tú y yo tenemos no es la fe de Víctor, no es la fe de Moisés, de Lucía, de Andrés, no, es la fe de Cristo. Por la fe de Cristo tú eres salvo. Y dice el versículo 20, quiero leer ahora Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate cómo aquí es algo tan poderoso, porque está diciendo, tú naces de nuevo por la fe de Cristo. Pero ahora, la vida que ahora vives en la carne, ahora tienes que seguirla viviendo por la fe de Cristo. No por tu fe humana, no por tu fe natural, no por tu fe humana, sino por la fe de Cristo. Eso es algo tan importante que nosotros podamos saber y entender en nuestro corazón, que hemos creído en Jesús para ser justificados, para ser hechos justos y nacidos de nuevo por la fe de Cristo.
Pero lo que ahora vivimos en la carne, en la vida cotidiana, en las cosas diarias de la vida, también lo seguimos viviendo por la fe del Hijo de Dios. Nacimos de nuevo por la fe de Cristo y seguimos viviendo ahora por la fe sobrenatural de Dios. Entonces esto es algo tan poderoso que nosotros tenemos que recibir estas verdades en nuestro corazón y en nuestro espíritu, porque Jesús dijo en Lucas, por eso es que Jesús dijo esta gran verdad en Lucas capítulo 17, versículos del 6 al 10. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras en Lucas 17 del 6 al 10? Dijeron los apóstoles al Señor. Fíjate bien, está aquí una plática de los discípulos y los discípulos están diciéndole a Jesús, ¿cada cuándo debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y Jesús les dice en Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a pecar diciendo me arrepiento, perdónale. Jesús está hablando del perdón. Y entonces los discípulos, ¿qué le dicen a Jesús? En el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces nosotros quizás le hemos dicho a Dios, aumentanos la fe? Cuando tú ves algo que es difícil, cuando hay una circunstancia, un reto difícil, tú le dices a Dios, auméntame la fe. Pero fíjate cuál es la respuesta de Jesús a los apóstoles y a los discípulos en el versículo 6. El Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús no dijo, sí les voy a aumentar la fe. Jesús dijo, tienes que aprender a trabajar con lo que ya tienes, con la fe que ya tienes. Jesús les dijo, la fe que ya tienes es suficiente para arrancar un sicómoro, para arrancar un árbol y plantarlo en el mar. Usa lo que ya obtuviste de parte de Dios. Fíjate lo que Jesús está diciendo a los discípulos. Tú no necesitas más fe. Lo que tú necesitas es usar la fe que ya Dios nos ha dado. La fe de Jesús, la fe del Hijo de Dios, es la clase de fe que tú y yo tenemos. Es por eso que Dios nos dice en Juan 14:12 que nosotros podemos hacer las mismas obras de Jesús. ¿Por qué Él nos dice que podemos hacer las mismas obras de Jesús? Porque Él ha depositado en nosotros la misma fe de Jesús para usar esa fe. Juan capítulo 14, versículo 12, por favor, si quieres ir a tu Biblia y a las Escrituras y podamos leerlo juntos. Juan 14, 12 dice lo siguiente, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. La palabra de Dios nos está diciendo lo siguiente, la fe sobrenatural de Dios, la fe de Jesús nos hizo nacer de nuevo, nos puso en la posición de ser salvos. Esta fe del Hijo de Dios, dice, es por la cual debemos de vivir ahora. Esta fe del Hijo de Dios es la que vamos a usar todos los días en la vida cotidiana. Y luego nos dice, esta fe del Hijo de Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que Jesús hizo. Esta fe de Jesús que tú tienes en tu espíritu, porque tú recibiste a Jesús como yo recibí a Jesús, esta fe va a hacer que nosotros podamos hacer los milagros que hizo Jesús. Va a poder hacer que las palabras de sabiduría y de conocimiento salgan de nuestros labios. Esta fe del Hijo de Dios va a hacer que nosotros pongamos la otra mejilla. Esta fe de Jesús que vive en nosotros es lo que va a hacer que nosotros caminemos
demos la milla extra. Esta fe de Jesús que vive en nosotros es lo que va a hacer que echemos fuera demonios. Esta fe del Hijo de Dios que vive en ti y que tú y yo usamos es lo que va a hacer que caminemos en el amor incondicional de Dios. Por eso es que tú y yo podemos decir con toda confianza: yo tengo la misma fe que Jesús tuvo. Porque Él me da su fe para que yo la pueda usar. Él me da la fe, Dios me ha dado la fe de Jesús para que yo la pueda usar. Tenemos la misma fe que Jesús usó para poder hacer estas cosas mayores. Y esta fe es sobrenatural, no es una fe humana, es una fe sobrenatural capaz de hacer cualquier cosa que Jesús hizo. Aleluya, esta fe sobrenatural de Dios, esta fe del Hijo de Dios, esta nos capacita, nos habilita para hacer cualquier cosa que Jesús hizo. Pero el error de muchos cristianos es que solamente ven su vida natural. Y algunos erróneamente dicen: yo solamente soy un humano. Déjame corregirte, porque tú no solamente eres humano. Si tú invitaste a Jesucristo a vivir en tu corazón, una parte de ti, en tu espíritu, de pared a pared, tú tienes al Espíritu de Dios, tú tienes un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo que tú y yo tenemos la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Es verdad que tenemos todavía una parte humana y una parte natural, que es nuestro cuerpo y nuestra alma, y que a veces falla y que a veces comete errores, pero eso no quiere decir que no tengas la fe del Hijo de Dios. Eso no quiere decir que la fe sobrenatural de Dios no esté en tu espíritu. La fe sobrenatural de Dios está en tu espíritu, y tú y yo tenemos la fe del Hijo de Dios. Y tenemos que quedarnos conscientes y enfocados en el hecho de lo que ya tenemos. A veces estamos pidiéndole a Dios, como los discípulos: aumentanos la fe, cuando Dios dijo: ya te he dado la fe del Hijo de Dios. Ya te he dado esa fe de Jesús. Ahora usa lo que ya te he dado. Reconoce lo que tienes y usa lo que tienes. Y tú y yo tenemos que saber que cuando reconocemos que tenemos esta fe del Hijo de Dios, cuando reconocemos que esta fe está en nosotros, ya no vamos a permitir más derrota, ya no vamos a permitir más desánimo, ya no vamos a permitir más una vida mundana, porque ahora sabemos, ahora mismo, que en nuestro espíritu tenemos la fe de Jesús, tenemos la fe del Hijo de Dios, tenemos la fe sobrenatural de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre, por esta fe que tú nos has dado en nuestro espíritu. Gracias, Padre, por esta fe sobrenatural que tenemos viviendo en nuestros espíritus a causa de que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Aleluya. Y esto nos lleva a un punto de saber la medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Estamos hablando de la fe de Cristo, de la fe del Hijo de Dios que Dios ya nos ha dado, y de la fe sobrenatural de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe, dice, que Dios repartió a cada uno. Mucha gente piensa que es una medida, pero aquí no dice una medida, aquí dice la medida de fe. Y hay personas que piensan que a unos se les ha dado un gotero de fe, a otros una cuchara de fe, a otros otro cucharón de fe, y a otros un tambo de fe.
Pero eso no es la realidad. Dios dijo que Él nos ha dado la medida de fe. Lo que pasa es que los que reconocen y los que saben lo que tienen la fe de Jesús y la usan la fe de Jesús. Cuando ellos usan la fe de Jesús, cuando tú usas la fe de Jesús, va a parecer que quizás tienes mucha fe, pero en realidad solo estás usando la fe del Hijo de Dios. Hay otros que aunque lo saben, no lo usan y por eso pareciera que tienen poca fe, pero lo que pasa es que no usan la fe del Hijo de Dios que Él ya les ha dado. Y por eso es que nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos la medida de fe. Le preguntaron al gran evangelista Reinhard Bonnke, un evangelista que predicó a millones de personas en el África, y le preguntaron en los Estados Unidos en una entrevista: ¿por qué es que tú ves más milagros en África que en Estados Unidos? ¿Será porque en África tienen una mayor fe y en Estados Unidos poca fe? Y fue sorprendente lo que contestó Reinhard Bonnke al que le estaba entrevistando, y dijo: ustedes los americanos son los únicos que piensan en mucha fe o en poca fe. Realmente o tienes fe o no tienes fe, pero no hay algo como mucha fe y poca fe. Y tú y yo pudiéramos estar pensando, pero hay en las Escrituras una parte de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 10, y lo vamos a leer porque esto es algo muy poderoso que nosotros tenemos que saber, que no hay mucha fe o poca fe. Lo que hay es los que reconocen y saben la fe que tienen y la usan, y los que no la usan o los que no saben la fe que tienen, que es la fe del Hijo de Dios. Y Mateo capítulo 8 versículo 10 es donde muchos van a tomar este versículo y van a decir que aquí se habla de tanta fe o de mucha fe. Y se está hablando de un centurión en Mateo 8:10, y dice lo siguiente: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo quiero que tú y yo prestemos atención a algo. El centurión que dijo que Jesús solo dijera la palabra y su siervo sanaría, y Jesús se admiró porque el centurión no era un hombre que estaba bajo el pacto, mas sin embargo reconoció la asignación, la unción y el poder que había en Jesús, y por eso Jesús se sorprendió y dijo: no he hallado tanta fe en Israel. Pero quiero que tú y yo sepamos algo y que reconozcamos que en ese momento Jesús aún no había ido a la cruz por nosotros. Jesús aún no había resucitado. En el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de Dios solamente usaban su fe humana para creer en las promesas de Dios. El Espíritu Santo no vivía en ellos, los visitaba de vez en cuando. Ellos en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto aún no habían nacido de nuevo. Quiere decir que ellos estaban en una posición muy diferente a la que tú y yo hoy estamos. Porque hoy Jesús ya fue a la cruz, Jesús ya tomó tu lugar, Jesús ya resucitó de los muertos, tú has nacido de nuevo, Jesús vive en tu espíritu, el Espíritu Santo vive en ti permanentemente. Eso te pone en una posición muy diferente en la cual estaba el centurión y en la cual estaba la gente del antiguo pacto. Es por eso que el día de hoy no podemos decir mucha fe o poca fe, porque ahora tú tienes la medida de fe, y esa medida de fe es la medida de la fe de Jesús en tu vida. Y por eso es que nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios dice que la fe, aleluya, en Romanos capítulo 12, lo acabamos de leer, la medida de fe, oh aleluya, esa medida de fe es la fe del Hijo de Dios que tú ya tienes a tu disposición, porque Dios te lo dio como un regalo para tu vida. Pero también podemos ver la fe que es un fruto. La fe es un fruto de tu espíritu nacido de nuevo. Dice la Biblia en Gálatas
capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y aquí está hablando del fruto del Espíritu, de tu espíritu nuevo, de tu espíritu que nació de nuevo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe. Esto es algo que tú ya tienes. Tú ya tienes la medida de fe, pero también tienes el fruto de fe. Y este fruto de fe es el fruto que Dios ha depositado en tu espíritu. Este fruto de la fe es algo que no tenían en el Antiguo Testamento porque no eran nacidos de nuevo. Este fruto de la fe es algo que no tenía el centurión porque no había nacido de nuevo. Pero tú y yo tenemos este fruto de la fe. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con este fruto de la fe? ¿Qué vamos a hacer con la fe del Hijo de Dios que Dios nos ha dado? ¿Vas a usar esta fe del Hijo de Dios? ¿Vas a usar el fruto de la fe o no lo vas a usar? Esa es tu decisión. Y es por eso que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestro corazón, muy claro en nuestro espíritu, esta parte de la palabra de Dios, que cada creyente nacido de nuevo tiene la medida de fe, como dice Romanos 12:3, y tiene la fe del Hijo de Dios, como dice Gálatas 2:20. Es por eso que nosotros podemos decir con toda confianza que nosotros no tenemos un problema de fe, tenemos un problema de conocimiento. Como leímos en Filemón 1:6, para que nuestra fe sea eficaz necesitamos conocer lo que ya tenemos. Aleluya. Tú y yo necesitamos empezar a reconocer lo que ya tenemos. Ya tengo la fe del Hijo de Dios y yo tengo ese regalo de parte de Dios. Tú tienes ese regalo de parte de Dios. Tú tienes la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Tú tienes la fe del Hijo de Dios. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Y Él nos ha dicho en su palabra: tú naciste de nuevo por la fe del Hijo de Dios. Pero ahora la vida que ahora vivas en lo natural, en la vida cotidiana, la vas a vivir con la fe del Hijo de Dios. Así que tú y yo podemos declarar con confianza y con denuedo: yo tengo la fe de Jesús. Es un regalo que Dios me ha dado. No es algo que yo he ganado por mis obras. No es algo que yo hago con una fe humana. La fe que tú y yo usamos es la fe del Hijo de Dios, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Aleluya. Así que si tú aún no tienes esta clase de fe, si aún tú no tienes a Jesús viviendo en tu corazón, tú no puedes disfrutar de estos beneficios y tú no puedes caminar en esta fe sobrenatural de Dios. Por eso es que es tan importante que tú recibas a Jesús en tu corazón, que tú lo recibas como el que tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Jesús ya llevó tus pecados, Él ya tomó tu lugar, Él ya fue al infierno por ti para que tú no tengas que ir allá. Y Jesús dijo: todo el que me recibe y el que cree en mí tendrá vida eterna. Así que esta tarde, este día, yo te digo, si tú aún no has recibido a Jesús, hoy es el día para recibirlo. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que haz conmigo esta oración. Si tú quieres que Jesús venga a tu corazón, di conmigo este día: Señor Jesús, yo creo que tu palabra es verdad. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú tomaste mi lugar en la cruz y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me enseña mi herencia y yo soy tu hijo y yo tengo la fe de tu Hijo Jesús para usarla en el
nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si tú has hecho esta oración, háznoslo saber. Dinos a través del internet. Compártenos lo que hoy has hecho, porque yo sé que tu vida nunca más volverá a ser la misma. Y vamos a hacer otra oración y vamos a declarar nosotros que somos ya todos los que estamos viendo esta enseñanza, esta predicación, somos hijos de Dios. Así que Padre, yo te doy gracias por esta revelación de tu palabra, porque nosotros hoy tomamos esta palabra, Dios, de que la fe sobrenatural de Dios, la fe sobrenatural tuya ha venido a nuestro espíritu cuando escuchamos la palabra, y es por eso que nosotros respondimos a esa palabra, y ahora Jesús vive en nuestro corazón, y la vida que ahora vivimos, la vivimos con la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por todo el bien y por la fe que tenemos, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas y nos recuerdas usar esta fe y no permitir que el enemigo nos robe lo que Dios nos ha dado. Dios, yo te doy gracias, Padre, por la libertad y por el conocimiento revelado que tú nos das para caminar esta vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aleluya. Así que si tú crees lo que dicen las Escrituras, de tu interior yo sé que están corriendo ríos de agua viva. Alabado sea Dios por la palabra que Él ha traído a nuestro corazón. Comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Comparte con otros lo que Dios te está hablando, porque hay mucha gente allá afuera que necesita oír el mensaje que tú estás oyendo de parte de Dios, para que ellos también puedan vivir en esta fe sobrenatural de Dios y puedan vivir de victoria en victoria. Así que recuerda, tú no tienes un problema de fe, tú tienes un problema de conocimiento, pero gracias a Dios ya no tenemos ese problema, porque hoy hemos conocido la palabra de Dios que nos ha hecho libres, y hoy podemos decir que tenemos la fe que vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, el saber que Jesús está con nosotros y que tenemos la misma fe que Jesús tiene, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Aleluya. Gracias a Dios por esta palabra que acabamos de recibir. Dios es un Dios bueno, es un Dios que nos suple abundantemente todo lo que pedimos, todo lo que aún no hemos pedido. Dios conoce el deseo de cada uno de nuestros corazones. Y yo quiero llevarte hoy, llegó el momento donde debemos honrar a Dios con lo que tenemos, con nuestros bienes, con nuestras finanzas. Y a un pasaje donde Abraham le cree a Dios, le está creyendo a Dios. Y en Hebreos 11 es uno de los pasajes, uno de los capítulos donde se habla de hombres que hicieron cosas por fe. Y voy a leerte algo que sucedió en la vida de Abraham cuando salió de su tierra. En el versículo 17, Hebreos 11:17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Aquí está Abraham, el que había recibido, como lo dice este versículo, las promesas de que iba a ser padre de multitudes, y en este momento solamente tenía un hijo, y Dios le pide a este hijo, le pide a Isaac. Y entonces Abraham toma esto como una acción de obediencia. Primeramente, Abraham obedeció cuando Dios le dio la instrucción de salir de su tierra, y fue obedeciendo paso tras paso tras paso. Pero llega a un gran paso donde tiene que obedecer y ofrecer algo que era de él, algo que Dios le había prometido, que por medio de él iban a ser benditas las naciones de la tierra, y Abraham decide obedecer. ¿Por qué? Porque él tiene fe a Dios, es un hombre de fe y él le cree a Dios, y él está creyendo que aún si Isaac llega a morir, Dios le iba a resucitar de entre los muertos, o le iba a proveer de descendencia de otra manera. Pero Dios está hablando a Abraham y Abraham está obedeciendo, y a causa de esa obediencia Dios lo recompensa y le dice: mira, yo he visto que tú me amas más a mí, porque no te rehusaste cuando te pedí que me dieras a tu hijo Isaac. En este momento el padre de la fe estaba siendo probado y obedeció y entregó lo más preciado que tenía. Hoy a lo mejor tú tienes
tus bienes, a lo mejor tú tienes lo que has ganado y para ti es algo que es como un tesoro, es algo valioso para ti, pero Dios no solamente te pide que le des todo, Dios te dice que es el dueño de todo, de toda la tierra, y Él solamente dice que seas obediente, dándole la 10ª parte. Y cuando nosotros le damos la 10ª parte a Dios, Él ve nuestra obediencia, ve nuestro corazón de gratitud hacia Él, ve que todo lo que tenemos le pertenece a Él, ve que no hay nada que nos impida acercarnos a Él con confianza, con denuedo y creyendo que Dios va a suplir aún más abundantemente de lo que tenemos, de lo que pedimos o de lo que entendemos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar. Cuando nosotros le damos a Dios, Dios ve nuestro corazón obediente hacia Él. Hoy decide ser obediente al Señor y prepara tu ofrenda, tu diezmo, y en esta hora vamos a hacer una oración creyéndole a Dios, poniéndonos de acuerdo contigo para que Dios sea el Señor de tu vida, en tu hogar, en tu economía. Señor, te agradecemos por los bienes que nos has dado. De todo nuestro corazón te damos con una actitud de gratitud, con una actitud de obediencia. Sabemos que cuando lo hacemos de estas dos maneras, gratitud y obediencia, tú abres las ventanas de los cielos y derramas tus bendiciones sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde, porque tú eres así, eres un Dios que nos da aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias por habernos acompañado en este servicio. Estamos expectantes, creyéndole a Dios, recibiendo lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué no compartes este servicio a alguien más para que sea de bendición a su vida? Y también te invitamos a que sigas nuestras transmisiones que tenemos los días jueves, los días domingo. Únete y sé parte de esta gran familia, de la familia Oasis, porque aquí en Oasis somos una gran familia y en Oasis tienes un lugar muy especial para ti. Que Dios te bendiga.